La sombra. Cuentan personas autorizadas que en los meses que estuvo casado, la enajenación, la extravagancia de nuestro personaje llegaron a su último extremo. Se le veía entonces apartado de todo trato humano, buscando sitios solitarios, a veces dominado por cólera inextinguible, a veces sumergido en profunda melancolía, especie de somnolencia que le daba todo el aspecto de un hombre sin sentido. Pocas veces le vieron con su mujer, para quien no tenía ni aun las más ligeras amabilidades que el más adusto marido tiene con la suya. Renegaba de sus suegros, hacía mil tonterías, hasta el punto de que la maledicencia afanosa por saber lo que allí pasaba entró en su casa y no dejó a nadie con honra. La verdad no se sabe. Murió Elena, que así se llamaba su esposa, a los pocos meses de casada, y entonces empezó Anselmo a ser el absurdo personaje que ahora conocemos. No volvió a tener reposado, y claro el juicio, siendo desde entonces el hombre de las cosas estrafalarias o inconexas, cada vez más incomprensible, enfrascado en sus diálogos internos y agitado siempre por la idea insana que llegó poco a poco a formar parte de su naturaleza moral. Perdió su fortuna no solo por abandono, sino porque, suscitado un pleito insignificante por un pariente suyo, supo la curia aprovecharse también, que en poco tiempo quedaron todos los litigantes en la miseria. Hubo quien dijo: «Es un gran filósofo, ved con qué resignación resiste los golpes de la suerte». Otros decían: «Es un loco, mirad con qué indiferencia olvida sus asuntos». Su estoicismo era objeto de burlas. Alguien quiso favorecerle, compadecido de su desgracia, pero parece que le encontraron orgulloso y poco dispuesto a admitir limosnas. También hubo jóvenes de candidez tan extremada que le creyeron iniciador de un nuevo sistema filosófico que había de plasmar al orbe. Esto provenía de que después de su pobreza se había retomado a las alturas de Guardillón, donde encendió una lámpara y se puso a devorar libros noche tras noche sin darse reposo. Pero viendo todos la ninguna sustancia de aquel trabajo incesante, encontrábanle cada vez más loco. Huyeron de él los que antes le tenían afecto o lástima, y solo había un reducido número de personas que iban a oírle contar peregrinas aventuras soñadas por él sin duda. Pero no existía un ser cuyo papel en la sociedad hubiera sido más pasivo. El calificativo de doctor no provenía de ningún grado académico, como la mayor parte de los sabios. Fue más bien un apodo con que los amigos gustaban de satirizar sus hábitos de erudito. Los que iban a oírle contar sus historias no carecían de gusto, porque éstas eran un tejido asombroso de hechos inverosímiles, pero de gran interés, hechos amenizados por pintorescas digresiones, y que tratados y escritos por pluma un poco diestra, tal vez serían leídos con placer. Referíanse por lo general a las apariciones de alguna sombra que venía a pasearse por este mundo con el mayor desparpajo, y él la presentaba como representación simbólica de alguna idea. Tenía afición por toda clase de símbolos, y en sus cuentos había siempre multitud de seres sobrenaturales que formaban como una mitología moderna. En todo esto entraba por mucho la erudición adquirida en sus asiduas lecturas, que era en él como los archivos en que todo está revuelto, sin concierto ni orden. ¿Quién sabe? Gran Dios. Tal vez si en aquella cabeza hubiera habido un catálogo, el doctor Anselmo sería uno de los más extraordinarios talentos conocidos. Buenas tardes a todos. La desheredada. Su tío, engañado por Rufete, había representado con ella la comedia funesta que tan desgraciada la había hecho. Cuántas veces en las noches del invierno él la embelesaba diciéndole que sería marquesa, que tendría palacio, coches, lacayos, lujos sin fin y riquezas semejantes a las de las 1001 noches. Él la había enseñado a no trabajar, a esperarlo todo de una herencia, a soñar con grandezas locas, a enamorarse de fantasmagorías. Habíale llenado la cabeza de frivolidades, habíale educado en la contemplación mental de un orden de vida muy superior a su verdadero estado. Él, cuando ella se cansaba, le decía: «Tendrás coche». Cuando ella trataba de arreglarse un vestidillo, le decía: «Tendrás 20 modistas a tus órdenes». Decíale: «¿Qué palacio el tuyo?». Y otras expresiones que encendían más y más en ella el volcán de ambición que ardía en su pecho. Sí, su tío era tonto, tonto rematado, un hombre calamitoso, en su buena fe, un hombre sin seso, un maestro contra la realidad, el apóstol de todo lo extravagante, ficticio y convencional que engendra en su estado morboso el pensamiento humano.
Luego pensaba en su padre. Sí, Tomás Rufete era un hombre desordenado, un hombre de insaciables apetitos y devorado por la envidia. Bien podía ser verdad lo que Nones decía, y Tomás, autor de aquel dramático sainete, por satisfacer su codicia o simplemente por obtener de la marquesa, mediante un pleito enojoso, cualquier suma, en calidad de transacción. Esto era razonable. ¿Qué demonio de lógica se escondía dentro de estas ideas, dándoles cuerpo y vida? También pensaba en su madre. ¿Por qué siempre que Tomás Rufete hablaba de la marquesa, de los niños de la marquesa y de la indudable herencia y estado de estos niños, Francisca Guillén bajaba la cabeza, se ponía de mal humor y no añadía palabra alguna a las expresiones de su marido? Su madre, pues indudablemente debía darle ya este nombre, era una mujer honrada. Rufete la atormentaba y la dominaba. Él le había impuesto su infame comedia y ella, por miedo y quizá por la ilusión de que sus hijos fueran marqueses, aunque usurpadores, callaba. ¿Por qué su tía, pues ya no había duda de que era su tía, se burlaba siempre del marquesado y de las ideas ambiciosas de Rufete? Y don José, que en la declaración de la prueba había dado por amor a ella testimonio favorable, también dudaba. Sí, o tal vez estaba seguro de la farsa. Bien se le conocía el tenedor de libros que no tenía fe en lo de Aransís, porque hablaba poco de esto y siempre en términos indecisos. Al tercer día de andar en brega con estas dudas y sospechas, tomando muy poco aliento, sin dormir, llena de fiebre y media trastornada, Isidora llegó al colmo de la crisis. Una noche, hallándose sola, corrió furiosa a la reja, se agarró a ella deseosa de hacerla pedazos y a gritos que alborotaron la calle decía: «Y sin embargo soy noble, jueces, notarios, abuela, gente toda que me tenéis aquí, yo soy noble». Luego recorría de un ángulo a otro el cuarto con las manos en la cabeza gritando: soy noble, no me quitaréis mi nobleza porque es mi esencia y yo no puedo ser sin ella. Ni ese es el camino, ni ese es el camino. Entraron la celadora y dos amigas y quisieron calmarla. Trajéronle algo de comer para combatir el desvarío, combatiendo la debilidad. Pero ella tiró los platos y despidió a las mujeres. Un saludo. Misericordia. En la escalera detuvieron a Benina dos bejanconas, una de las cuales le dijo con mal modo: «Vaya, que confundirla usted con doña Guillermina. Zopencos, más que burros, si aquella era un ángel vestido de persona, y esta bien se ve que es una tía ordinaria, que viene acá dándose el pisto de repartir limosnas. Señora, vaya una señora, apestando a cebolla cruda y con esas manos de fregar. Ahora serán santas del pan pringao, y a cuánto las imágenes, caras de Dios a cuarto». No hizo caso la buena mujer y siguió su camino, pero en la calle, o como quiera que se llame aquel espacio entre casas, se vio importunada por sinnúmero de ciegos, mancos y paralíticos, que le pedían con tenaz insistencia pan o perras con que comprarlo. Trató de sacudirse el molesto enjambre, pero la seguían, la acosaban, no la dejaban andar. No tuvo más remedio que gastarse en pan otra peseta y repartirlo presurosa. Por fin, apretando el paso, logró ponerse a distancia de la enfadosa pobretería y se encaminó al vertedero donde esperaba encontrar al buen Mordejai. En el propio sitio del día anterior estaba mi hombre aguardándola ansioso, y no bien se juntaron, sacó ella de la cesta los víveres que llevaba y se pusieron a comer. Mas no quería Dios que aquella mañana le saliesen las cosas a Benina conforme a su buen corazón y caritativas intenciones, porque no hacía 10 minutos que estaban comiendo cuando observó que en el camino, debajito del vertedero, se reunían gitanillos maleantes, alguno que otro lisiado de mala estampa y 2 o 3 viejas desarrapadas y furibundas. Mirando al grupo idílico que en la escombrera formaban la anciana y el ciego, toda aquella gentuza empezó a vociferar. ¿Qué decían? No era fácil entenderlo desde arriba. Palabras sueltas llegaban, que si era santa de pega, que si era una ladrona que se fingía beata para robar mejor, que si era una lamecirios y chupalámparas. En fin, aquello se iba poniendo malo, y no tardó en demostrarlo una piedra. ¡Pin!, lanzada por mano vigorosa y que Benina recibió en la paletilla.
Al poco rato, ¡pim! ¡Pan! Otra y otras. Levantáronse ambos despavoridos y, recogiendo en la cesta la comida, pensaron en ponerse en salvo. La dama cogió por el brazo a su caballero y le dijo: «Vámonos, que nos matan». Trepando difícilmente por el declive pedregoso, cayendo y levantándose a cada instante, cogidos del brazo, las cabezas gachas, huían del formidable tiroteo. Este llegó a ser tan intenso que no había respiro entre golpe y golpe. A Benina la tocaron los proyectiles en partes vestidas, donde no podían hacer gran daño, pero Almudena tuvo la desgracia de que un guijarro le cogiese la cabeza en el momento de volverse para increpar al enemigo, y la descalabradura fue tremenda. Cuando llegaron, jadeantes y doloridos, a un sitio resguardado de la terrible lluvia de piedras, la herida del marroquí chorreaba sangre, tiñendo de rojo su faz amarilla. Lo extraño era que el descalabrado callaba, y la que había salido ilesa ponía el grito en el cielo, pidiendo rayos y centellas que confundieran a la infame cuadrilla. La suerte les deparó un guardagujas, que vivía en una caseta próxima al lugar del siniestro, hombre reposado y pío que, demostrando tener en poco a las víctimas del atentado, las acogió como buen cristiano en su vivienda humilde, compadecido de su desgracia. A poco llegó la guardesa, que también era compasiva, y lo primero que hicieron fue dar agua a Benina para que le lavase la herida a su compañero, y de añadidura sacaron vinagre y trapos para hacerse vendas. La Fontana de Oro. En el local que hemos descrito se reunía la ardiente juventud de 1820. ¿De dónde habían salido aquellos jóvenes? Unos salieron de las constituyentes del año 12. Esfuerzo de pocos, que acabó iluminando a muchos. Otros se educaron en los 6 años de opresión posteriores a la vuelta de Fernando. Algunos brotaron en el trastorno del año 20, más fecundo tal vez que el del 12. ¿Qué fue de ellos? Unos vagaron proscriptos en tierra extranjera durante los 10 años de Calomarde. Otros perecieron en los aciagos días que siguieron a la triste victoria de los 100.000 nietos de San Luis. Entre los que lograron vivir más que el inicuo Fernando, algunos defendieron el mismo principio con igualdad de entereza. Otros, creyendo sustentarle, empezaron con las exigencias de una generación nueva. Encontráronse con que la generación posterior avanzaba más que ellos y no quisieron seguirla. Al crearse el club no tuvo más objeto que discutir en principio las cuestiones políticas. Pero poco a poco aquel noble palenque abierto para esclarecer la inteligencia del pueblo se bastardeó. Quisieron los fontanistas tener influencia directa en el gobierno. Pedían solemnemente la destitución de un ministro, el nombramiento de una autoridad. Demarcaron 2 partidos, moderado y exaltado, estableciendo una barrera entre ambos. Pero aún descendieron más. Como en la Fontana se agitaban las pasiones del pueblo, el gobierno permitía sus excesos para amedrentar al rey, que era su enemigo. El rey, entre tanto, fomentaba secretamente el ardor de la Fontana, porque veía en él un peligro para la libertad. La tradición nos ha enseñado que Fernando corrompió a algunos de los oradores e introdujo allí ciertos malvados que fraguaban motines y disturbios con objeto de desacreditar el sistema constitucional. Pero los ministros que descubrían esta astucia de Fernando cerraban la Fontana, y entonces ésta se irritaba contra el gobierno y trataba de derribarlo. Fomentaba el rey el escándalo por medio de agentes disfrazados. Ayudaba al club a los ministros, estos le herían. Vengábase aquel, y giraban todos en un círculo de intrigas, sin que los crédulos patriotas que allí formaban la opinión conociesen la oculta trascendencia de sus cuestiones. Pero oigamos a Calleja, que pide a voz el cuello que comience la sesión. 2 elementos de desorden minaban la Fontana, la ignorancia y la perfidia. En el primero ocupaba un lugar de preferencia el barbero Calleja. Este patriota capitaneaba una turba de aplaudidores, semejantes a él. Y la tal cuadrilla alborotaba de tal modo cuando subía a la tribuna un orador que no era de su gusto, que se pensó seriamente en prohibirle la entrada. En la noche a que nos referimos, nuestro hombre daba con sus pesadas manos tales palmadas que sonaban como golpes de batán, y los demás metían ruido dando porrazos en el suelo con los bastones. En vano pedían silencio y moderación los del interior, personas entre las cuales había diputados, militares de alta graduación, oradores famosos. Los bullangueros no callaron hasta que subió a la tribuna Alcalá Galiano.
Miau. Paróse frente a la casa de Cabrera y mirando hacia el segundo, soltó en el embozo de su capa estas expresiones. Luisín, niño mío, tú, lo más puro y lo más noble de la familia, digno hijo de tu madre, a quien voy a ver pronto. ¿Qué tal te encuentras con estos señores? ¿Extrañas la casa? Tranquilízate, que ya te irás acostumbrando a ellos. Son buenas personas, tienen mucho arreglo, gastan poco, te criarán bien, harán de ti un hombre. No te pese haber venido, haz caso de mí que te quiero tanto y hasta me dan ganas de rezarte, porque tú eres un santo en flor y te han de canonizar, como si lo vieras. Por tu boca inocente se me confirmó lo que ya se me había revelado, y yo que aún dudaba. Desde que te oí ya no dudé más. Adiós, chiquillo celestial. Tu abuelito te bendice. Mejor sería decirte que te pide la bendición, porque eres un santito, y el día que cantes misa verás qué alegría hay en el cielo y en la tierra. Adiós, tengo prisa. Duérmete, y si eres desgraciado y alguien te quita tu libertad, ¿sabes lo que haces? Pues te largas de aquí. Hay mil maneras, y ya sabes dónde me tienes, siempre tuyo. Esto último lo dijo andando hacia la plaza de San Marcial con reposado continente. Como hombre, se vuelve a su casa sin prisa, cumplidos los deberes de la jornada. Encontróse de nuevo los vertederos de la montaña, en lugares a donde no llega el alumbrado público, y los altibajos del terreno ponían en el peligro de dar con su cuerpo en tierra antes de sazón. Por fin se detuvo en el corte de un terraplén reciente, en cuyo movedizo talud no se podía aventurar nadie sin hundirse hasta la rodilla, amén del peligro de rodar al fondo invisible. Al detenerse, asaltóle una idea desconsoladora, fruto de aquella costumbre de ponerse en lo peor y hacer cálculos pesimistas. Ahora que veo cercano el término de mi esclavitud y mi entrada en la gloria eterna, la maldita suerte me va a jugar otra mala pasada. Va a resultar que este condenado instrumento falla y me quedo vivo a medio morir, que es lo peor que puede pasarme, porque me recogerán y me llevarán otra vez con las condenadas miau. ¡Qué desgraciado soy! Y sucederá lo que temo, como si lo viera. Basta que yo desee una cosa para que suceda la contraria. ¿Quiero suprimirme? Pues la perra suerte lo arreglará de modo que siga viviendo. Pero el procedimiento lógico que tan buenos resultados le diera en su vida, el sistema que le imaginara el reverso del deseo para que el deseo se realizase, le inspiró estos pensamientos. Me figuraré que voy a dar el jeringado tiro, y como me lo imaginé bien, con obstinación sostenida de la mente, el tirito saldrá, entre la contraria, con que a ellos. Me imagino que no voy a quedar muerto, y que me llevarán a mi casa. Jesús, otra vez pura en milagros, y mi hija, con sus salidas de pie de banco, y aquella miseria, aquel pordioseo constante, y vuelta al pretender, a importunar a los amigos, como si lo vieran. Este cochino revólver no sirve para nada. ¿Me engañaste el armero indecente de la calle de Alcalá? Probémoslo. A ver. No quería el Delfín ser muy explícito y contaba a grandes rasgos, suavizando asperezas y pasando como sobre ascuas por los paisajes de peligro. Pero Jacinta tenía un arte instintivo para el manejo del gancho y sacaba siempre algo de lo que quería saber. Allí salió a relucir parte de lo que Barbarita inútilmente intentó averiguar. ¿Quién era la del huevo? Pues una chica huérfana que vivía con su tía, la cual era huevera y pollera en la cava de San Miguel. Ah, segundo izquierdo. Por otro nombre le llamaban también la melaera. ¡Qué basilisco! ¡Qué lengua! ¡Qué rapacidad! Era viuda y estaba liada, así se dice, con un picador. Pero basta de digresiones. La segunda vez que entré en la casa me la encontré sentado en uno de aquellos peldaños de granito, llorando. ¿A la tía? No, mujer, a la sobrina. La tía le acababa de echar los tiempos y aún se oían abajo los resoplidos de la fiera. Consolé a la pobre chica con 4 palabrillas y me senté a su lado en el escalón. ¡Qué poca vergüenza! Empezamos a hablar. No subía ni bajaba nadie. La chica era confianzuda, inocentona, de estas que te dicen todo lo que sienten, así lo bueno como lo malo. Sigamos.
Pues señor, al tercer día me la encontré en la calle. Desde lejos noté que se sonreía al verme. Hablamos 4 palabras nada más. Volví y me colé en la casa. Y me hice amigo de la tía y hablamos. Y una tarde salió el picador entre un montón de banastas donde estaba durmiendo la siesta, todo lleno de plumas, y llegándose a mí me echó la zarpa. Quiero decir que me dio la manzana y yo se la tomé, y me convidó a unas copas y yo acepté, y bebimos. No tardamos Villalonga y yo en hacernos amigos, amigos de los que aquella gente... No te rías, te aseguro que Villalonga me arrastraba a aquella vida porque se encaprichó por otra chica del barrio, como yo por la sobrina de segunda. ¿Y cuál era la más guapa? La mía, replicó prontamente el delfín, dejando entrever la fuerza de su amor propio. La mía, un animalito muy mono, una salvaje que no sabía ni leer ni escribir. Figúrate, qué educación, pobre pueblo. Y luego hablamos de sus pasiones brutales, cuando nosotros tenemos la culpa. Estas cosas hay que verlas de cerca. Sí, hija mía. Hay que poner la mano sobre el corazón del pueblo, que es sano, sí, pero a veces sus latidos no son latidos, sino patadas. Aquella infeliz chica, como te digo, un animal. Al oír esta expresión de cariño dicha por el delfín tan espontáneamente, Jacinta arrugó el ceño. Ella había heredado la aplicación de la palabreja, que ya le disgustaba por ser como un desecho de una pasión anterior, un vestido o una alhaja ensuciada por el tiempo, y expresó su disgusto dándole al pícaro Juanito una bofetada, que para ser de mujer y en broma resonó bastante. ¿Ves? Ya estás enfadada, y sin motivo. Te cuento las cosas como pasaron. Basta ya de cuentos. No me enfado, anda, venga, sigue o te pego otra. No me da la gana. Si lo que yo quiero es borrar un pasado que considero infame, si lo que yo quiero es no tener ni memoria de él, es un episodio que tiene sus lados ridículos y sus lados vergonzosos. Los pocos años disculpas ciertas demencias, cuando de ellas se saca el honor puro y el corazón sano. ¿Para qué me obligas a repetir lo que yo quiero olvidar, si solo con recordármelo paréceme que no me merezco este bien que hoy poseo? O sea, tú, niña mía. Hola, con motivo de la conmemoración de Benito Pérez Galdós, que se celebrará el 23 de abril, que es el día del libro, os voy a leer un párrafo del Caballero Encantado. Y dice así: fijóse Tarsis en 2 cuadros y 2 tablas de escuela flamenca, representando escenas religiosas con fondo de arquitectura y paisaje, y siguiendo su observación de izquierda a derecha, dio con sus miradas en un hermoso espejo con negro marco. Allí fue su estupor, allí su espasmo y su sobrecogimiento. Por un rato no dio el caballero crédito a sus ojos, se acercaba, retrocedía. Mas el cristal, que era de una limpidez asombrosa, no copiaba la imagen frente a él colocada. En vez de verse a sí mismo, Tarsis vio en el cristal, como asomándose a él, la propia y exacta imagen de la damita sudamericana, de quien estaba ciegamente enamorado. Miróle ella gozosa y risueña, mostrándose la faceta más sugestiva y brillante de su hermosura, que era la dulce alegría. La suspensión de ánimo no fue tal que el caballero dejara de romper el silencio. «Cintia», exclamó casi pegando su rostro al cristal, sin que por esta proximidad se acercara también el de la linda bogotana. «Cintia, ¿eres tú de verdad o eres pintura, artificio de la luz en el vidrio, por obra del discípulo de Lucifer que vive en esta casa? Soy yo, Carlos de Tarsis. ¿Verdad que es gracioso vernos aquí? Yo no ceso de reírme. Sácame de esta horrible duda, Cintia. ¿Eso es una casa encantada?» «Encantada no. Yo estoy en mi casa. Acabo de levantarme. ¿En tu casa de Madrid?» «No, tonto. Estoy en París. Ayer compré este espejo en casa de un anticuario. Y hoy, verás, me dan ganas de mirarme en él. Y qué sorpresa, qué gracia, qué chiste tan modernista. Cuando quería ver mi cara en el espejo, veo la tuya. Eso me aterra, Cintia. A mí no. ¿Sabes, Carlos, que aquí encontré con unas amigas argentinas muy simpáticas? No sabíamos qué hacer y nos hemos puesto a estudiar eso que llaman ciencias ocultas. Es divertidísimo, puedes creerlo. Tenemos una profesora que se llama Madame Circe y un adjunto chiquitín, Monsieur Teresías, que adivina cuánto hay que adivinar. Por las noches nos dan sesiones deliciosas, en que oímos ruido de platos por el techo y roce de manos que pasan arrebatando los objetos. Nos divertimos la mar. Mientras te oigo, hermosa Cintia, dijo Tarsis, abrumado de tristeza, pienso que me he muerto y estoy vagando en el inmenso tedio de la inmortalidad, como astilla flotante en el océano. Vivir y morir todo viene a ser lo mismo, replicó Cintia, mostrando la doble carrera de sus liadísimos dientes al desplegar los labios en franca risa. Ha sido para mí una suerte muy grande verte ahora, cuando creía que ya no te vería más. Carlos, ¿es un milagro? ¿Es esto hechicería?
Sea lo que fuere, yo me alegro de poder decirte que no me he casado. Cintia, que no me he casado con el diplomático. ¿Cómo quieres que te lo diga? Reñimos hace 15 días por una simpleza, un poco tarde, pero a tiempo aún vine a conocer que no le quería. Es un cuco, un egoísta como todos, viene al olor de una rica dote. Cintia, tu riqueza te da derecho a despreciarlos. Quisiera que fueses un poco menos severa conmigo. Sí que lo seré, pero ahora, caballero Tarsis, no puedo entretenerme más. ¿Qué vas a decirme? He visto en tus labios una palabra que se ha retirado antes de sonar. Iba a decirte que nunca, nunca te vi tan bella como ahora te veo. Muchas gracias. ¿Dónde está mi cabeza? Antes de despertar, ofrecióse a mi espíritu el horrible caso en forma de angustiosa sospecha, como una tristeza hondísima, farsa cruel de mis endiablados nervios que suelen desmandarse con trágico humorismo. Desperté, no osaba moverme, no tenía valor para reconocerme y pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento. Por fin, más pudo la curiosidad que el terror. Alargué mi mano, me toqué, palpé. Imposible exponer mi angustia cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en nada. El espanto me impedía tocar la parte, no diré dolorida, pues no tenía dolor alguno, la parte que aquella increíble mutilación dejaba al descubierto. Por fin, apliqué mis dedos a la vértebra cortada como un troncho de col. Palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre, todo seco, insensible, tendiendo a endurecerse ya, como espesa papilla que al contacto del aire se acartona. Metí el dedo en la tráquea, tosí, metílo también en el esófago, que funcionó automáticamente queriendo tragármelo. Recorrí el circuito de piel de afilado borde. Nada, no cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo mismo, reconociéndome vivo, pensante y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía cabeza. Largo rato estuve inmóvil, divagando en penosas imaginaciones. Mi mente, después de juguetear con todas las ideas posibles, empezó a fijarse en las causas de mi decapitación. ¿Había sido degollado durante la noche por mano de verdugo? Mis nervios no guardaban reminiscencia del cortante filo de la cuchilla. Busqué en ellos algún rastro de escalofrío tremendo y fugaz, y no lo encontré. Sin duda, mi cabeza había sido separada del tronco por medio de una preparación anatómica desconocida, y el caso era de robo más que de asesinato, una sustracción alevosa, consumada por manos hábiles, que me sorprendieron indefenso, solo y profundamente dormido. En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a ratos mi ser. Instintivamente me incorporé en el lecho, miré a todos lados, creyendo encontrar sobre la mesa de noche, en alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica debía estar sobre mis hombros. Y nada, no la vi. Hasta me aventuré a mirar debajo de la cama, y tampoco. Confusión igual no tuve en mi vida, ni creo que hombre alguno en semejante perplejidad se haya visto nunca. El asombro era en mí tan grande como el terror. No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y ansiosa. Por fin, se me impuso la necesidad de llamar, de reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la ciencia. Lo deseaba y lo temía, y el pensar en la estupefacción de mi criado cuando me viese aumentaba extraordinariamente mi ansiedad. Pero no había más remedio. Llamé. Contra lo que yo esperaba, mi ayuda de cámara no se asombró tanto como yo creía. Nos miramos un rato en silencio. «Ya ves, Pepe», le dije, procurando que el tono de mi voz atenuase la gravedad de lo que decía. «Ya lo ves, no tengo cabeza». Trafalgar. Se ha volado un navío, dijeron todos. Las opiniones fueron diversas, y se dudaba si el buque volado era el Santa Ana, el Argonauta, el Ildefonso o el Bahama. Después se supo que había sido el francés nombrado Aquiles. La expansión de los gases desparramó por mar y cielo en pedazos 1000, cuanto momentos antes constituía un hermoso navío con 74 cañones y 600 hombres de tripulación.
Algunos segundos después de la explosión ya no pensábamos más que en nosotros mismos. Rendido el bucentauro, todo el fuego enemigo se dirigió contra nuestro navío, cuya pérdida era ya segura. El entusiasmo de los primeros momentos se había apagado en mí, y mi corazón se llenó de un terror que me paralizaba, ahogando todas las funciones de mi espíritu, excepto la curiosidad. Esta era tan irresistible que me obligó a salir a los sitios de mayor peligro. De poco servía ya mi escaso auxilio, pues ni aún se trasladaban los heridos a la bodega, por ser muchos, y las piezas exigían el servicio de cuantos conservaban un poco de fuerza. Entre estos estaba Marcial, que se multiplicaba gritando y moviéndose conforme a su poca agilidad, y era a la vez contramaestre, marinero, artillero, carpintero y cuanto había que ser en tan terribles instantes. Nunca creí que desempeñara funciones correspondientes a tantos hombres el que no podía considerarse sino como la mitad de un cuerpo humano. Un astillazo le había herido en la cabeza, y la sangre, tiñéndole la cara, le daba el más horrible aspecto. Yo le vi agitar sus labios, bebiendo aquel líquido, y luego lo escupía con furia fuera del portalón, como si también quisiera herir a salivazos a nuestros enemigos. Lo que más me asombraba, causándome cierto espanto, era que Marcial, aún en aquella escena de desolación, profería frases de buen humor, no sé si por alentar a sus decaídos compañeros o porque de este modo acostumbraba a alentarse a sí mismo. Cayó con estruendo el palo de trinquete, ocupando el castillo de proa con la balumba de su aparejo, y Marcial dijo: «Muchachos, vengan las hachas, metamos este mueble en la alcoba». Al punto se cortaron los cabos, y el mástil cayó al mar. Y viendo que arreciaba el fuego, gritó dirigiéndose a un pañolero que se había convertido en cabo de cañón: «Pero abad, mándales el vino a esos casacones para que nos dejen en paz». Y a un soldado que yacía como muerto por el dolor de sus heridas y la angustia del mareo, le dijo aplicándole el botafuego a la nariz: «Huele una hojita de azahar, camarada, para que se te pase el desmayo. ¿Quieres dar un paseo en bote? Anda, Nelson nos convida a echar unas cañas». Esto pasaba en el Convés. Alcé la vista al alcázar de popa y vi que el general Cisneros había caído. Precipitadamente le bajaron 2 marineros a la cámara. Mi amo continuaba inmóvil en su puesto, pero de su brazo izquierdo manaba mucha sangre. Corrí hacia él para auxiliarle, y antes que yo llegase, un oficial se le acercó, intentando convencerle de que debía bajar a la cámara. No había éste pronunciado 2 palabras cuando una bala le llevó la mitad de la cabeza, y su sangre salpicó mi rostro. Entonces don Alonso se retiró, tan pálido como el cadáver de su amigo, que yacía mutilado en el piso del alcázar. Marianela. ¿Ha dormido anoche?, preguntó Florentina. Poco. Toda la noche la oí suspirar y llorar. Esta noche tendrá una buena cama, que he mandado traer de Villamojada. La pondré en este cuartito que está junto al mío. Pobre Nela, exclamó el médico. No puede usted figurarse el interés que siento por esta infeliz criatura. Lo que hagamos para enaltecer a este pobre ser y mejorar su condición, entiéndase hecho en pro de una parte no pequeña del género humano. Como la nena, hay muchos miles de seres en el mundo. ¿Quién los conoce? ¿Dónde están? Están perdidos en los desiertos sociales, que también hay desiertos sociales, en lo más oscuro de las poblaciones, en lo más solitario de los campos, en las minas, en los talleres. A menudo pasamos junto a ellos y no les vemos. Les damos limosna sin conocerles. No podemos fijar nuestra atención en esa miserable parte de la sociedad. Al principio creí que la Nela era un caso excepcional, pero no. He meditado, he recordado y he visto en ella un caso de los más comunes. Es un ejemplo del estado al que vienen los seres moralmente organizados para el bien, para el saber, para la virtud, y que por su abandono y apartamiento no pueden desarrollar las fuerzas de su alma. Viven ciegos del espíritu, como Pablo Penáguilas ha vivido ciego de cuerpo, teniendo vista. Florentina, vivamente impresionada, parecía haber comprendido las observaciones de Golfín. «Aquí la tiene usted», añadió éste. «Posee una fantasía preciosa, sensibilidad viva, sabe amar con ternura y pasión. Tiene su alma actitud maravillosa para todo aquello que del alma depende. Pero al mismo tiempo está llena de supersticiones groseras. Sus ideas religiosas son vagas, monstruosas, equivocadas. Sus ideas morales
no tienen más guía que el sentido natural. No tiene más educación que la que ella misma se ha dado, como planta que se fecunda con sus propias hojas secas. Nada debe a los demás. Durante su niñez no ha ido ni una lección, ni un amoroso consejo, ni una santa homilía. Se guía por ejemplos que aplica a su antojo. Su criterio es suyo, propiamente suyo. Como tiene imaginación y sensibilidad, como su alma se ha inclinado desde el principio a adorar algo, ha adorado la naturaleza, lo mismo que los pueblos primitivos. Sus ideales son naturistas, y si usted no entiende bien, querida Florentina, se lo explicaré mejor en otra ocasión. Su espíritu da a la forma, a la belleza, una preferencia sistemática. Todo su ser, sus afectos, giran alrededor de esta idea. Las preeminencias y las altas dotes del espíritu son para ella una región confusa, una tierra apenas descubierta, de la cual no se tienen sino noticias vagas por algún viajero náufrago. La gran conquista evangélica, que es una de las más gloriosas que han hecho nuestro espíritu, apenas llega a sus oídos como un rumor. Es como una sospecha semejante a la que los pueblos asiáticos tienen del saber europeo, y si no me entiende bien usted, querida Florentina, más adelante se lo explicaré mejor. Para ello está hecha para realizar en poco tiempo grandes progresos y ponerse al nivel de otros. Alúmbresele un poco y recorrerá con paso gigantesco los siglos. Está muy atrasada, ve poco, pero teniendo luz, andará. Esa luz no se la ha dado nadie hasta ahora, porque Pablo Penáguilas, por su ignorancia de la realidad visible, contribuía sin quererlo a aumentar sus errores. Una noche a bordo. La conversación giraba sobre música, y un majadero, yo, se empeña en que ha de cantar una malagueña otra señorita que nos acompañaba. Era graciosa, bonita, diminuta, uno de esos tipos espirituales, sencillos, llenos de candidez y agudeza, de inocencia y coquetería que han inspirado a Goethe su Margarita y a Víctor Hugo su Cosette. La sirena, que tal vez sufría en aquel momento los mismos prosaicos retortijones que nosotros, se resistía a cantar, a pesar de nuestros ruegos. Lo hago mal, decía. ¡Qué modestia! Estamos en confianza. Yo también cantaré si usted se empeña, pero no nos prive usted del placer de escuchar su linda voz. ¿Linda voz? Si parezco un... Vamos, no se haga usted de rogar, aunque no sea sin un par de compases. Y la infeliz muchacha, cansada de oírnos, y tal vez por cortar nuestras impertinentes súplicas, abría la boca y se preparaba a complacernos, y nosotros, ansiosos de oírla, éramos todo orejas cuando principia a andar el buque. La mar se hincha, la máquina comienza a batir su interminable compás. El buque se agita como una batuta en manos de un director de orquesta, y nuestros oídos principian a oír la tronadora sinfonía, cuya primera nota suena al levantarse el buque y no concluye hasta que fondea. El viento, el vapor, las cuerdas, la máquina, el timón, todo se sujeta a un misterioso ritmo produciendo la más extraña de las armonías. Todo esto ocurre durante los primeros vértigos del mareo, mientras me agarro a la borda para rendir tributo a Neptuno, como decía un buen jesuita que nos acompañaba. Bajamos a la cámara, verdadero calabozo destinado a ser teatro de nuestro sufrimiento, y cada uno se encaminó a su camarote, con ánimo de dormir y propósito firme de no marear. Encajonado en aquella especie de ataúd malsano estrecho, sobre aquel colchón duro que no encontraría rival sino en el famoso jergón donde reposó sus apaleados miembros el caballero de la Mancha en la tormentosa noche de los yangüeses, me daba yo a los 1000 diablos, sudando gotas de sudor tan gordas como avellanas. Me revolvía en aquel chiribitil sin poder conciliar el apetecido sueño, recurriendo a cada paso a desocupar mi vientre del insubordinado kilo que lo atormentaba. Cómo se altera la correcta unidad de nuestra simetría en esos horribles momentos, qué extravagantes muecas, qué contracciones tan violentas acompañan a este hipo doloroso, nauseabundo, histérico que sucede al mareo, qué lágrimas de acíbar se derraman en este trance fatal. Yo, en semejantes situaciones, acostumbro traer a la imaginación lo más bello, lo más pintoresco, lo más incompatible, según mi modo de ver, con el mar y sus dolorosas peripecias. Para mí, las delicias del campo son diametralmente opuestas al espectáculo del mar, por poético que éste aparezca algunas veces. Así que cerraba los ojos y me figuraba ver una casita en el campo, un árbol frondoso, unas cuantas flores, una vaquita, un perro, y componiendo un delicioso cuadro me consideraba habitante de este paraíso. Procuraba engañar mis sentidos con aromas imaginados, con sonidos producidos en mi cerebro,
Quería como detener el movimiento del buque con mis trémulas manos, pero todos los esfuerzos de mi imaginación eran inútiles. Un ruido estrepitoso suena en la cámara. El letargo en el que principiaba a sumergirme desapareció. La princesa y el granuja. En el pórtico de la casa grande donde se detuvo el coche, cesaron las ilusiones del granuja, porque un criado le dijo que si manchaba el piso con sus pies enlodados le rompería el espinazo. Ante esta abrumadora razón, Migajas se retiró. Llenó el corazón de un ardiente anhelo de venganza. Su fogoso temperamento le impulsaba a seguir adelante, arrojándose en los brazos de la fortuna y en las tinieblas de lo imprevisto. Su alma se adaptaba a las ruidosas y dramáticas aventuras. ¿Qué hizo el muy pillo? Pues concentrarse con los que iban a recoger la basura a la casa, donde estaba en esclavitud su adorada, y por tal medio, que podría ser no poético, pero que revela agudeza de ingenio y un corazón como la copa de un pino. Migajas se introdujo en el palacio. Cómo le palpitaba el corazón cuando subía y penetraba en la cocina. La idea de estar cerca de ella le confundía de tal suerte que más de una vez se le cayó la puerta de la mano, derramándose en la escalera, pero de ningún modo podía saciar la ardiente sed de sus ojos, que anhelaban ver a la más hermosa dama. Sintió lejanos chillidos de niños juguetones, pero nada más. La gran señora por ninguna parte aparecía. Los criados de la casa, viéndole tan pequeño y tan feo, le hacían mil burlas, mas uno de ellos, que era algo más compasivo, le daba golosinas. Una mañana muy fría, el cocinero, ya fuese por lástima, ya por maldad, le dio a beber de un vino áspero y picón como demonios. El granuja sintió dulcísimo calor en todo el cuerpo y un vapor ardiente que a la cabeza le subía. Sus piernas flaqueaban, sus brazos desmayados caían con abandono voluptuoso. Del pecho le brotaba una risa juguetona que iba fluyendo de su boca cual arroyo sin fin. Y Pacorrito reía y se agarraba con ambas manos a la pared para no caer. Un puntapié vigoroso, aplicado en semejante parte, modificó un tanto la risa, y puesta la mano en la parte dolorida, Pacorrito salió de la cocina. Su cabeza seguía trastornada. Él no sabía dónde le conducían sus pasos. Corrió tambaleándose y riendo de nuevo. Pisó fríos ladrillos y después suave entarimado y luego tibias alfombras. De repente sus ojos se detuvieron en un objeto que en el suelo yacía. ¡Cielos! Migajas exhaló un rugido de dolor y cayó de rodillas. Allí, tendida como un cadáver, los vestidos rasgados y en desorden partida la frente alabastrina. Roto uno de sus brazos, desgreñado el pelo, estaba la señora de sus pensamientos. Lastimoso cuadro que partía el corazón. Nuestro héroe, durante un rato, no pudo articular palabra. La voz se le ahogaba en su garganta. Estrechó contra su corazón aquel frío cuerpo inanimado, cubriéndolo de besos ardientes. La señora tenía abiertos los ojos y miraba con melancólica dulzura a su fiel adorador. A pesar de sus horribles heridas y del lastimoso estado de su cuerpo, la noble dama vivía. Pacorrito lo conoció en la luz singular de sus quietos ojos azules, que despedían llamaradas de amor y gratitud. «Señora, ¿quién os trajo a tan triste estado?», exclamó en tono patético angustioso. Pero pronto al dolor agudísimo sucedió la ira, y Pacorrito pensó tomar venganza de aquel descomunal agravio. Ciudades Viejas, El Toboso. Peregrino infatigable, he corrido de una parte a otra por los senderos menos trillados y las regiones más bravías y solitarias de esta vieja península, persiguiendo la nota de color, el dejo de castizo, los resabios característicos de la vida española en ciudades viejas, en villas y lugares desmantelados que tuvieron grandezas y hoy solo guardan entre sus escombros miseria y desolación.
Espero contar lo que vi y admiré en Tordesillas, Villalar, Olmedo, Osma, Madrigal de las Altas Torres y otros lugares interesantísimos que la historia ha querido hacer memorables. Pero a la cabeza de estas semblanzas de pueblos he de poner la del Toboso, porque al entrar en esta que Cervantes llamó gran ciudad, sentí tan intensa emoción que no acierto a describirla. Y esto sentía yo, junto a las tapias de un pueblo donde jamás ocurrió nada, históricamente hablando. Lectores míos, preguntad a un ciudadano de Noruega, de Rusia, de Norteamérica, de Brasil o de Australia, ¿qué piensan de las grandes cosas acaecidas en Tordesillas, en Toro, en Valladolid y en Zamora? Y alzarán los hombros, dando a entender que no les importa nada de lo que allí ha pasado. Pero nombradles el Toboso, y exclamarán: ¡oh, el Toboso! La patria de Dulcinea, la metrópoli del ideal más hermoso que vieron los siglos, la suma perfección femenina que mueve al hombre a colosales empresas. Claro es que la exaltación de los caballeros enamorados puede terminar en desengaño amarguísimo, pero esto no importa. Tal es la fuerza de la peregrina hermosura, excelsas virtudes y discreción de la dama, que ésta no tarda en ganar la devoción caballeresca y mística de otros adalides. Los caballeros aman, luchan y son devorados por la muerte. Dulcinea es eterna, y aquí la tenéis en sus alcázares del Toboso, ahechando piedras preciosas y labrando ricas telas de oro, sirgo y perlas con testas y tejidas. Desde Quintanar de la Orden, donde asistía a una reunión política con varios amigos, fui a El Toboso, en cómoda tartana de un rico hidalgo tobosino, de quien hablaré más adelante. El pueblo me pareció alegre, destartalado, grandón, de una irregularidad deliciosa. Por las calles que empezaban en plazoletas y concluían en recodos tortuosos, me lancé solo en busca del lugar cervantino, que es aquel donde se alza la iglesia parroquial, de maciza construcción y elevada torre, lindero entre el caserío y los campos manchegos, por occidente o mediodía. Por aquí entraron al filo de la medianoche Don Quijote y Sancho, viniendo de Argamasilla. Ansioso de reproducir la incomparable escena, aguardé la noche, y solito, sin compañía de amigos ni curiosos, me planté frente a la iglesia para que fuera completa la ilusión. Oí los desaforados ladridos de todos los perros del lugar, el rebuzno de algún burro, el gruñir de los cerdos y el maullido de los gatos. Inmediatamente sentí a mi espalda las pisadas de Rocinante y Rucio. Aquí están, pensé, y a punto me sentí estremecido por la voz del grave caballero de la triste figura, que así decía: Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea. Quizá podrá ser que la encontremos despierta. Gracias a todos los que habéis participado en esta actividad cultural del Día del Libro, un Día del Libro especial desde casa, desde el confinamiento. Espero que para quienes vean este vídeo les sirva para conocer un poquito más la obra de Benito Pérez Galdós en su centenario. Y a todos desearos que estéis bien, que nos quedemos en casa el tiempo que nos quede y feliz Día del Libro a todos.